Sentimos hoy la felicidad de haber logrado una de nuestras aspiraciones desde que este programa comenzó a caminar, que era la de tener aquí, honrándonos, llenando de fiesta nuestro espíritu, al maestro Jorge Luis Borges. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina para estar un largo rato con nosotros conversando, no nos ha puesto condición alguna, nos ha pedido que le acicateemos, que le espoleemos, que le acosemos. Maestro, estamos dispuestos a acosarle cariñosamente. Soy muy tímido, de modo que espero que abunden. Estoy absolutamente seguro de que todo lo que usted diga va a ser de un gran interés para nuestra audiencia. Haré lo posible. Usted cuenta aquí con grandes cantidades de amigos y de admiradores, sí, de gentes que le conocen por su obra. España es muy generosa. Pero que acaso no le habían visto a usted nunca en persona, ni habían tenido oportunidad de oír su voz, ni de saber de viva voz cuáles son sus ideas sobre tantas cosas. Usted es un monumento vivo de inteligencia, usted es un hombre del que se ha dicho que es todo mente, yo creo que es una exageración. Yo creo que sí, ¿eh? No porque su mente no sea una mente genial y cósmica, sino porque usted es también un cuerpo, y es un cuerpo sensible. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Esa capacidad de hacer poemas hasta en el mundo onírico debe ser increíble, ¿no? ¿Cómo se sintió usted al reencontrarse con ese poema soñado? Era como un hallazgo diferente, bueno, ¿no? Yo lo dicté al día siguiente. Ajá. Y no supe si tenía algún valor o no. Y al cabo de unos días pedí que me lo releyeran y comprobé, en fin, que era un poema decoroso, que podía publicarse, sobre todo explicando que era un regalo del sueño. Y me acordé de Coleridge,
que soñó el admirar el poema Kubla Khan, todo el poema, y al mismo tiempo oyó una música, vio que esa música construyó un palacio, lo supo, como se saben esas cosas de los sueños, y oyó el poema también. Un largo poema, es extraordinario. En el caso mío no, es un breve poema, sin otro valor que el de ser una curiosidad psicológica, ¿no? Que el de ser un don del sueño. Posiblemente un presente griego, posiblemente no valga mucho. Pero en todo caso, lo publiqué junto con los demás y nadie notó que fuera muy distinto a los otros. El poeta... Creo que modifiqué una sola palabra. ¿Sí? Sí, una sola, no recuerdo cuál era, pero sé que hubo que modificar algo, se había equivocado el sueño. Y que mi mente de la vigilia fue mejor que la mente soñadora. Sí. De modo que usted cree que hasta en sueños se cometen errores. Sí, y en la vigilia también, ¿eh? Lo raro, en la vigilia más. En la vigilia más. Usted gusta en la vigilia sin ninguna dificultad. Usted gusta de decir, maestro, que ha cometido todos los errores posibles. Yo creo que sí. Y entonces he llegado, al cabo de 77 años, a algunos aciertos. O sea que he descartado todos los errores, aunque he repetido muchos también. ¿Quiere decirse entonces que errar es necesario? Sí, creo que es necesario, y posiblemente si yo llegara a la edad de 200 años ya habría llegado a saber algo del arte de escribir. ¿Qué distancia ve usted, por ejemplo, maestro, hablando de estas cosas, de la evolución, de la transformación, de entre el Borges de hace 20 años y el de hoy? Yo creo que esencialmente somos el mismo, pero el de hoy ha aprendido algunas astucias, ha aprendido algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, al fin, puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, ¿y qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado. Esas cifras, esas claves, esos códigos secretos, ese hermetismo, ¿pretende usted que lo comparta alguien? ¿Usted lo escribe para sí mismo solo o escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen? No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, yo no pienso en un público selecto o en un público, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir. Y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. Pues la verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Pero si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Y las otras serían artificiosas. ¿Sabes? Si yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa. Es como si yo pusiera de pronto una mancha azul en la página. De modo que yo creo que esto no es una palabra lícita. Es un error escribir por el diccionario. Uno debe escribir, yo creo, con el idioma de la conversación, con el idioma de la intimidad. Pero eso se llega con el tiempo, con la decantación. Sí, porque es muy difícil que un joven escritor se resigne a escribir con palabras comunes. De todas maneras, posiblemente hay palabras que son comunes para mí, no lo son para otras. Desde luego hay ese error, porque cada grupo humano tiene su dialecto, cada familia tiene su dialecto.
Posiblemente hay palabras que para mí son comunes y no son comunes para otros, pero en fin. Pero ha habido, seguirá habiendo escritores ya maduros, algunos con el Nobel incluido, que escriben con ese barroquismo, con esa cosa retórica. A mí me parece un error, ¿eh? Repleta de Yo creo que lo metáforas. barroco se interpone entre el escritor y el lector. Además que podría decirse que lo barroco tiene un pecado que es el pecado de vanidad. Si un escritor es barroco, es como si pidiera que lo admiraran. Se siente el arte barroco como un ejercicio de la vanidad, siempre. Aún en el caso de los más grandes, aún en el caso, por ejemplo, de John Donne o de Quevedo, se siente lo barroco como una vanidad o como una soberbia del escritor. Hay como una súplica. Sí, implícita. es verdad, es mejor esa frase suya. Se está pidiendo sí, al como una lector, súplica, sí. Está admírame. pidiendo o si no está exigiendo un tributo, lo cual es peor todavía, ¿no? Porque las dos cosas son desagradables, ¿no? En cambio de lo que usted se ha dicho, ¿y acaso a eso se deba esa llamada acusación de frialdad? Se ha dicho que usted Ese es el todo falso, es la quienes me conocen saben concisión, que no soy es así. la concisión, la exactitud y el rigor, que yo creo que es lo más deseable y lo más difícil de alcanzar. Mi maestro, sigo llamándolo maestro, aunque sé que nunca escribiré como él, Rafael Cansinos Ascensa, alguna vez de mi estilo numismático. Es una linda frase, ¿eh? Si ojalá yo hiciera monedas, ¿no? Bueno, yo tengo aquí unas frases recortadas de un texto de Cansinos Ascensa sobre usted, donde bueno, dice... sin duda ha sido muy generoso conmigo, y posiblemente ahí encontraremos lo numismático. Dice, Borges estilo pasó por numismático. entre nosotros como un nuevo Grimm, lleno de serenidad discreta y sonriente. Usted ha sido siempre un gran discreto y un gran tímido. Ojalá hubiera sido. Fino, ecuánime, con ardor de poeta, sofrenado por una aventurosa frigidez intelectual, decía Cansinos, Bueno. con una cultura clásica de filósofos griegos y trovadores orientales que le aficionaba al pasado, haciéndole amar calepinos e infolios sin menoscabo de las modernas maravillas. Está bien, es el Ahí estilo estaba de pintando, Cansinos, sí, ¿eh? pero Es pintaba un estilo poco musical ese de mundo Cansinos, suyo, ese mundo suyo un tanto enigmático sin en menoscabo principio. de las modernas maravillas, esta literación, ¿eh? Sí. Usted conoció a Cansinos en su primera estancia en España, Sí, que fue por los años 20. por los años 20, no recuerdo las fechas, la verdad es que yo recuerdo muchas cosas, pero no fechas. Yo tengo algunas fechas aquí, Son con su ayuda las vamos a supersticiones, las recordar fechas. juntos. Vamos a retrotraernos a Buenos Aires al 24 de agosto de 1899, Bueno, día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Acevedo. según me han dicho, bueno, Todo eso se lo comunicaron a usted. todo eso sí, no, posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Era Ha existido usted, siempre. era usted hijo de don Jorge Borges Aslan Y de Leonor y de Leonor Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina que había sido Sí. pionera de la independencia. Y sí, le voy a decir, puedo ir más lejos. Soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Yo soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de guerreros del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En esa Por el lado de estirpe, mi abuela inglesa, sí. es una familia de pastores protestantes. Esto lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo. Pero La en Biblia esa, inglesa, que es de las más lindas. estirpe, en esa estirpe de guerreros su padre era una excepción notable. Era una excepción, sí, por su miopía. Pero mi abuelo, el coronel Francisco Borges, murió en 1974 en el combate de La Verde. Después del combate se hizo matar deliberadamente. Él quería morir por no sé qué circunstancias políticas, ya se había rendido el general Mitre, y él montó a caballo, un caballo tordillo, un caballo blanco, se puso un poncho blanco y avanzó, no al galope sino al trote, ofreciendo un buen blanco a los tiradores del ejército enemigo, y recibió 2 balas y lo mataron. Fue la primera vez que se usó el Remington en mi país. Y sin Los balas embargo- tenían un sonido nuevo, de las balas que lo mataban. Sin embargo, lo que sorprende en usted es que, siendo, en fin, el heredero de todas esas sangres de esa dinastía ardiente y bélica, haya sido usted un hombre más bien escéptico en cuanto a esas materias se refiere. Es cierto, pero posiblemente he estado equivocado durante mucho tiempo. Porque creo que el ejercicio de las armas es un ejercicio honroso, más allá del hecho de ejercerlas por tal causa o por tal otra, ¿no? El hecho de ser soldado es algo noble. Ya Pero- sé que al decir esto me enemisto con mucha gente, pero yo no trato de amistarme con nadie, o de congraciarme con nadie.
Usted sigue... Además, al fin de todo, hay que pensar que la poesía empieza con la épica, ¿no? La épica es la primera manifestación de la poesía en todas las culturas del mundo. Se empieza siempre con el arma, virum, culcano, bueno, con las armas y el hombre. Y eso ocurre siempre, ¿no? Usted blasona siempre de una gran independencia, la siente de una manera total, absoluta. Dice usted siempre lo que piensa. Bueno, trato de decirlo, ¿eh? Y por eso soy indiscreto muchas veces. Pero hoy, por ejemplo, voy a prometerles una sinceridad total. Muchas gracias, maestro. Vamos a volver entonces. Estamos en que su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también anarquista individualista, lector de Spencer, descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y ha dejado algunos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado de un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier, El Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer El Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pero yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. De modo que yo me paso la vida leyendo. Y tengo buena memoria para versos, y hasta algún tiempo para páginas en prosa también. Su hermana Nora ha contado varias veces que le recuerda a usted de niño que estaba siempre tumbado en el suelo boca abajo, leyendo sin cesar. Es cierto, es una memoria exacta. No sé si... ¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera el Quijote y que lo leyera. Y no discutió literatura conmigo. ¿Usted recuerda qué impresión le causó el Quijote entonces? El hallazgo de esa obra. Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba, el mundo de la caballería andante. Es decir, para mí el Quijote fue una novela de caballería. Sí. Y en cierto modo lo es también. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques, siente simpatía por Alonso Quijano. O sea que está muy... Además que él de algún modo es Quijano y no los otros. Exacto. Es muy raro ese libro, es un libro rarísimo, ¿no? Sí, ¿a usted no le parece que no se puede afirmar categóricamente que él quiso hacer una parodia de los libros de caballería? No, yo creo que no. Además, Brusac ha señalado que cuando Cervantes publicó El Quijote ya no se leían esos libros, que Cervantes era el único lector que quedara de esos libros, y que él los quería mucho, pero que él se daba cuenta de que había algo de absurdo en esos libros y por eso quiso, digamos, curarse de esa pasión. ¿Y como escritor a usted qué le parecía, don Miguel? Bueno, yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me pareció muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribía mal. Pero si ese escribir mal les ha servido para dejarnos el Quijote y Crimen y Castigo, digamos, o Esteban Chicó, entonces no escribían tan mal. Escribían lo necesario para sus fines. Pero esa era una opinión de Sábato. Es la opinión de Sábato, pero me parece que esto no podemos censurar desde el punto de vista retórico lo que Cervantes escribía. Desde luego Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de Cervantes. Don Diego de Saavedra Fajardo también. López de Vega también, pero no hubieran podido escribirla. Lo corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil. A usted le gustaba más Quevedo, de todas maneras. Sí, pero creo que estaba equivocado, ¿eh? Creo que ahora me gusta más Cervantes. Y hasta voy a decir una blasfemia. Dígalo. Los nombres, ¿eh? Porque siento al fin de todo, yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio Cervantes y Alonso Quijano
que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez. Estos son amigos personales míos, es otra cosa, es una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo, puede admirarlo. Nos fuimos a Don Quijote. Es cierto. Parece que hemos dejado esa biblioteca. Paseando por la biblioteca de su padre en sus años infantiles. Esos años que fueron para usted, me imagino, unos años llenos de fantasía, de riqueza, porque usted se asomaba cada día a un mundo nuevo. Sí, leía mucho, y leía, por ejemplo, yo no sabía que fueran libros célebres. Por ejemplo, leí entonces un libro que lo había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las Mil y una noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. Un niño, un chico acepta lo que lee, y lo acepta con gratitud. Porque yo no pensaba, por ejemplo, que el Quijote fuera mejor que Juan Moreira o Hormiga Blanca de Eduardo Gutiérrez. Yo leía los dos libros, y me complacía en ellos, pero yo no pensaba que fueran mejores o peores. Yo no tenía juicio crítico, yo simplemente gozaba de los libros. Quizá yo era más sabio entonces cuando gozaba de los libros que ahora que trato de juzgarlos, ¿no? Bueno, por otra parte, no solamente gozaba usted de ellos, estaba usted creando su propia riqueza interior alimentada en todos esos libros. Sí. Estaba creciendo el mundo de Borges ahí. Sí, pero yo no podía saber eso. Usted antes de los 10 años ya había escrito y había hecho traducciones del inglés. Abominablemente. No creo. Y había escrito en español antiguo, con decirle eso está dicho todo, ¿eh? En el diario El País tenía usted 10 años. En el diario El País publicó una traducción de Oscar Wilde. The Happy Prince, de Oscar Wilde, sí. Que creo que está bastante bien, yo no he vuelto a mirarlo. Pero usted como no era tan abominable. No. Bueno, claro que Oscar Wilde es el autor más fácil. Las personas que estudian inglés empiezan con Oscar Wilde, luego quienes estudian alemán empiezan con Heine. Pero eso no quiere decir que no es un autor admirable. Pero por otra parte, aparte de que su padre sabía inglés, usted tenía una institutriz inglesa. Bueno, no, esa no era importante. Importante fue mi abuela inglesa. Ah, su abuela. Mi abuela inglesa, que sabía de memoria la Biblia. Usted citaba un pasaje cualquiera, y él decía, sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía, adelante. De modo que era una especie de Biblia viviente, y en el inglés de la Biblia de los obispos, ¿no? La Biblia del siglo XVII, sí. Un hermoso inglés de la Biblia, sí. Parece que sus padres tenían un cierto temor a que hubiese contagios por las enfermedades de la época en la escuela, y usted tardó mucho en salir de casa, por eso leyó tanto. Es cierto. Y por eso tuvo usted esa institutriz, Miss Tink, creo que se llamaba, Miss ¿no? Tink, sí. Sí. Qué raro, y un primo de ella fue famoso como malevo, ¿eh? No me diga. Tink el inglés, sí. Como delincuente. Sí, como delincuente, no, como cuchillero, sobre todo, como hombre de pelea. Sí, navajero, dirían. Bueno, cuchillero decimos allí, sí. Qué raro, ¿eh? Juan Tink el inglés. Y unos primeros bailarines de tango con corte. Tango con corte y quebrada, sí. ¿Y ella cómo era, su institutriz? Yo no la recuerdo. No se acuerda. No. De mi abuela sí, la recuerdo mucho. Recuerdo que, no recuerdo la fecha en que murió, pero recuerdo que estaba muriéndose, estábamos todos muy apenados, y ella nos mandó a buscar a todos y nos dijo, era una mujer vieja ya, muy frágil pero muy fuerte, como mi madre, y nos dijo, esto que sucede no tiene nada de interesante, soy una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio, eso no puede interesar a nadie ni preocupar a nadie. Eso fue algunos años después y ocurrió en Ginebra, me parece, ¿no? No, esa fue mi otra abuela. Ah, esa fue la otra. Que murió en Ginebra. No, ella murió en Buenos Aires, sí. Pero qué bien que ella viera su propia muerte y que pudiera verla desde lejos, ¿no? Una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. An old woman dying very, very slowly. That's all. Eso es todo. Ninguna razón para que toda la casa esté alborotada. Esas han sido algunas de las obsesiones de usted a lo largo de su obra y de su, su preocupación intelectual, la vida, la muerte, el infinito, la ¿puedo eternidad. ser indiscreto? No, ¿Puedo ser indiscreto y puedo contar la muerte de mi otra abuela? Sí, señor. Bueno, estaba muriéndose en Ginebra. Yo no le había oído nunca una mala palabra. Tenía un hilo de voz. Era hija del coronel Suárez, que mandó la carga de Junín, en el Perú. Estaba muriéndose. Todos la rodeábamos también y dijo, déjenme morir tranquilo. Y después la mala palabra, que yo nunca la había oído antes, con un hilo de voz. Entonces sentimos que era una mujer valiente. Mi padre dijo, bueno, la hija del coronel Suárez está bien. Pero dijo así, déjenme morir tranquila. Y después la palabra que no quiero mencionar aquí. La primera y última vez que le oí decir eso. Y esa anécdota, en cierto modo,
¿Qué puede clarificar de esa obsesión suya por la muerte y por la vida, por lo infinito, por lo eterno? Yo no sé, quizás he hecho mal en contarla, pero lo he contado con cariño y con respeto. Yo sé, maestro. Lo he contado con toda reverencia por ella. No sé, no, lo que yo pregunto es si influyó de alguna manera en esa Posiblemente preocupación. el hecho de haber visto esas agonías, y la agonía de mi padre también, una larga agonía, como digo en un poema, murió sonriente y ciego, y la agonía de mi madre también muy larga. Todas esas cosas naturalmente me han marcado. Pero a todo el mundo lo marca la muerte, ¿no? La muerte es algo que tiene que marcar a todos los hombres. La idea de que podemos cesar en cualquier momento, de que somos fortuitos, de que somos casuales, tiene que emocionar a cualquiera que no sea del todo insensible. La ceguera de su padre también fue precoz. Sí. ¿A qué edad más o menos empezó él? A ver, habría que sacar una cuenta, yo soy muy débil en matemáticas. No, usted señor, puede hacerlo. Usted es el él matemático. Nació el 74 sí. Y murió el 38. ¿Puede calcularse así cuánto tiempo vivió? Si usted quiere lo hacemos en un momento. Bueno, yo necesitaría una computadora o algo así, no sé. 64. No, él nació el 74. Él nació el 74 y murió el 38. El año que de 4 a 8 van 4 y de 7 a 13 van 6. 64 años, ¿no? 64 años, sí. Exacto. Es decir, es mucho menor que yo. Sin embargo, claro, yo lo veo siempre como mayor. Lógico, porque usted está viendo siempre, ocurre eso, sí. Lo está viendo como niño. Yo he cometido la indiscreción de seguir viviendo. No, usted ha hecho muy bien en seguir viviendo y espero que sea por mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, quién sabe, pero algunos años me gustaría concluir algunos trabajos que tengo. Hay 2 cuentos fantásticos, hay un libro sobre temas de literatura escandinava, hay algunos poemas que quiero escribir. Pero siempre estoy pidiendo unos meses de prórroga. Esperemos que van a ser muchos meses, maestro. Bueno, vamos a ver. Decíamos entonces que usted escribió un ensayo en inglés sobre la mitología griega antes de los 10 años. Es una serie de plagios del diccionario clásico, pero en fin, yo lo llamaba ensayo, sí. Esa influencia que usted notó, ese impacto que le causó el Quijote, se desarrolló en una narración que usted escribió. Sí, que se llamaba La visera fatal. Exacto. Qué vergüenza. ¿Qué vamos a hacer? Luego viene la traducción del Príncipe Feliz, 10 años, apareció en el 1909 en El País. Y en el año 1914 se produce uno de los primeros viajes que yo creo que habían de ser trascendentales en su vida, a Europa. Europa, sí, el descubrimiento de Europa, sí. Y luego el descubrimiento de Suiza, un país que yo quiero mucho y que todo el mundo aborrece, no sé por qué, países más civilizados de la Tierra. Era Suiza en ese momento una especie de gran refugio en pleno fragor de la guerra, de la Gran Guerra. Además, no sé, pero si Suiza es un país admirable. Imagínense, un país de alemanes, de franceses, de italianos, que han decidido olvidar sus diferencias, que han decidido ser suizos, ser otra cosa. Un país que nunca quiso ser un imperio, un país que no es nacionalista. Entonces ningún culto, por ejemplo, por una raza suiza no puede haber, puesto que son alemanes, franceses, italianos, y que se mantienen admirablemente. Ahí en Suiza se produce su encuentro con la lengua alemana. Sí, pero eso fue porque yo había leído mucho a Hume, y de Hume pasé a Schopenhauer, y lo leí en inglés y pensé que sería muy lindo leerlo en el texto original. Entonces me enseñé alemán, para los fines que yo buscaba. Y eso lo hice, recordé que Spencer había dicho que la enseñanza de la gramática es un error, que la gramática es la filosofía del lenguaje, que no es necesario estudiarla. Eso puede estudiarse después. Además que ningún niño aprende su idioma por medio de su gramática, ¿no? No se empieza por sustantivos, artículos, géneros ni conjugaciones. Entonces yo adquirí un ejemplar del Lyrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba usando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Vorstellung de Schopenhauer en alemán, en muy voluntad de representación. Y llegó usted a hacer incluso traducciones del alemán. Sí, traduje mucho. Algunas de ellas aquí en España. En España, sí, en la revista Cosmópolis. Exacto. Que dirigía Gómez Carrillo, creo. Sí. Enrique Gómez Carrillo, sí. Publiqué algunas. De modo que el conocimiento de alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho, pero que he olvidado.
es un idioma fácilmente olvidable, ¿no? Es una lástima. Y el inglés y el español fueron las lenguas de los idiomas de mi niñez, ¿no? Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. Ahora, el alemán ya se debió a un esfuerzo personal, a una sí. vocación de saber alemán. ¿Qué es lo que me ha sucedido después con el anglosajón, con el inglés antiguo? Que yo resolví estudiarlo y ahora sé algo, y ahora he empezado el estudio del escandinavo antiguo, del islandés. Usted que tiene una memoria prodigiosa, ¿se acuerda de sus propios versos? Sí. ¿Y de los versos de los demás? De los demás más bien, ¿eh? ¿Se acuerda yo tengo buen gusto. de Heine todavía? Sí. ¿Se acuerda? ¿Y cómo no voy a acordarme de Heine? A ver, ¿cómo es, maestro? ¿Cómo? ¿En alemán? ¿En alemán? Sí. Pero lo que voy a decir es muy elemental, ¿eh? No con una pronunciación muy sudamericana, ¿eh? Pero habrá muchos que sí. conocen el alemán que van a ser felices oyéndole. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Reichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum. ¿Qué música tiene el alemán, eh? Cierto. Sí, y al mismo tiempo vocales abiertas como en español, porque en inglés no hay vocales, son los intervocálicos, son en inglés moderno. En el alemán ustedes son vocales abiertas, ¿no? Es war ein Traum. Que en inglés tenemos, no sé, it was a dream, son sonidos intervocálicos. Este no tiene esa sonoridad que tienen el alemán y el español. Usted es antiguo, sí. Es una especie de explorador, de constante explorador en las culturas. Sí. Esa cultura alemana, por ejemplo, así, abuela conversación, ¿qué impresiones generales le produce la cultura alemana? La literatura, sobre todo. Bueno, yo quizás sea un poco heterodoxo, ¿eh? Porque yo no admiro a Goethe como debería admirarlo. Yo no admiro el Fausto de Goethe, por ejemplo, pero admiro las elegías romanas de Goethe. Quiere decir que yo no soy un lector supersticioso. Ya sé que yo debería decir que el Fausto es una obra maestra, pero realmente me parece un error de Goethe. Pero en cambio pienso en las elegías romanas, y pienso en Goethe mismo, en el hombre Goethe, y siento afecto por él, y me parece hasta poder entender sus errores. La cultura alemana es tan rica y la lengua alemana me gusta mucho. Pero lo que nos gusta de usted, maestro, son sus propias opiniones. Es decir, que usted no nos diga el tópico que dice todo el mundo, sino que nos diga su verdad. Bueno, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Ese es el valor que le agradecemos tanto. Bueno, y en la cultura francesa, ¿qué es lo que a usted le subyuga? Bueno, yo creo que la literatura francesa es de las más ricas. Y la prueba está, que si usted toma cualquier literatura, cualquier otra literatura, puede estar cifrado en un nombre. Desde luego con un error evidente. Pero usted puede decir España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero no puede decir Francia y luego un nombre, porque hay muchos nombres. Pues si usted dijera Francia, Hugo, es evidentemente falso. Si usted dijera Francia, Voltaire, es que también falta mucho. O Francia, la Chanson de Roland también falta. O un Francia Verlaine, por ejemplo. O Francia Flaubert. Es extraordinario. A mí el idioma francés no me gusta, pero me doy cuenta de que debe gustarme, ya que ese idioma ha sido el instrumento para esa espléndida literatura. ¿Por qué no le gusta a usted el francés? Los sonidos del francés no me gustan. Recuerdo lo que decía Schopenhauer, que el francés era el italiano pronunciado por una persona resfriada. ¿Resfriada? Sí. Los sonidos nasales del francés, ¿no? Y sin embargo, yo sé que usted estuvo durante años... Pero no, pero si yo no, pero esta es una broma de Schopenhauer. Ya. Schopenhauer podía decir eso, yo no tengo derecho a repetirlo. Yo no soy quien para repetirlo de Schopenhauer. Pero sobre todo, usted no es Schopenhauer. No, yo no soy Schopenhauer, caramba. Usted es Borges. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Quiere decirse que durante años usted estuvo embebiéndose en la poesía de Mallarmé, a usted le encantan... No, pero en aquel tiempo, no, precisamente en aquel tiempo, cuando yo estudiaba en francés, era cuando yo descubría la lengua y la literatura alemana. Y cuando yo estaba leyendo mucho, por ejemplo, a Joseph Conrad en inglés, o a Kipling, leyendo Lobo, y yo descubrí a Whitman en inglés también. De modo que eso ha venido después. Sobre Walt Whitman ha escrito usted mucho. Sí. Unos cuantos ensayos que conozcamos nosotros. Sí, sobre Walt Whitman yo di varias conferencias en los Estados Unidos sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces crea ese personaje Whitman, que es parcialmente él,
parcialmente su proyección, su magnificación, y parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo, el Walt Whitman de las hojas de hierro de Whitman, porque no es el periodista que escribió este poema. No, es con varias personas a un tiempo. Es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. Que en el curso del libro muchas veces habla con Whitman, le dice, ¿qué ves Walt Whitman? ¿Qué oyes Walt Whitman? Es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee Hojas de hierro es un personaje de Whitman. Es un experimento curiosísimo, que es lo más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura. Y bueno, es un gran poeta además. ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos, pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su país? Yo no tengo ninguna solución, yo no soy un político. Pero por el momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña. No, detuvieron a su madre, sí, a su a hermana, mi hermana, a mi sobrino. a usted sí. lo destituyeron de su puesto de bibliotecario. Era un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, sí, ¿verdad? pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que hay que tener un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear esta deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además, un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo deshonesto, un gobierno venal. Parece que han sorprendido unas declaraciones suyas también, maestro, acerca del gobierno de Chile. Sí. Pero no sé por qué han sorprendido. Me imagino que si tenemos que elegir entre... Bueno, desde luego yo ahora, es natural que ocurra eso dada mi edad, pero es natural que yo mire más a la derecha que hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? ¿Por razones puramente biológicas? Posiblemente yo no pueda defender mi modo de obrar, pero... ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. Y lo tuvo de joven. Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese la sería utopía. el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Volvamos entonces a la literatura. Yo no sería mejor, porque me siento en un terreno más seguro. Es que me siento seguro en algún terreno. Las conversaciones tienen siempre estos meandros, estas idas y venidas, estas vueltas y revueltas. Es que si no serían una cosa viva. Exactamente. Tienen que ramificarse. Entonces, volviendo a lo de las culturas, hemos examinado un poco la pasión con que usted se enfrenta con la cultura alemana. Después, bueno, es que me han interesado muchas culturas, la cultura china en una época también, por ejemplo, la filosofía del Indostán. Yo me he interesado en muchas cosas. La mitología escandinava, la literatura escandinava ahora, medieval, me interesa mucho. ¿Qué podría usted decirnos sobre ella? Bueno, podría decirles que en Islandia, según he dicho en un poema que no se ha publicado aún, en Islandia se salva la memoria de toda Germania, la memoria, digamos, de Alemania, de Inglaterra, los Países Bajos, los países escandinavos, de Holanda. Todo eso se salva allí. Es decir, lo que llamamos mitología germánica es mitología escandinava realmente. Todos esos mitos, el crepúsculo de los dioses, todo eso se salva en Islandia. Y se salva por obra de gente islandesa. Es decir, que Wagner no hubiera podido ejecutar su obra, William Morris no hubiera podido ejecutar la suya, sin hombres como Snorri Sturlason y otros escandinavos, que salvaron toda esa memoria de la mitología germánica. Y yo la he perdido, si no. ¿Qué tendríamos si no lo hacíamos los escandinavos? Tenemos el hecho de que el jueves se llama Thursday, día de Thor, de que el martes se llama Wednesday, día de Woden, de hoy y nada más. Pero todos los mitos,
toda la historia de Balder, la historia del crepúsculo de los dioses, la historia del barco que se hace con las uñas de los muertos, todo eso se sabe en Islandia, en esa isla perdida allí. ¿Es usted wagneriano? No, no me gusta Wagner. No me gusta Wagner porque me parece que no entendió mucho todo eso, que lo hizo de un modo muy romántico y muy enfático. Yo diría que Wagner no entendió a los escandinavos. O será que yo no entiendo a Wagner, o ambas cosas. O sea, yo ignoro tanto a Wagner como lo ignoró lo esencialmente escandinavos, sí. De la cultura china, ¿qué cosas han llamado especialmente su sensibilidad, su interés? Yo creo que sobre todo ¿La poesía? este taoísmo, este Chuang Tzu y Lao Tse, la poesía también, la poesía oriental en general, la poesía china, la poesía japonesa, ese deseo de dar todo, de dar una fragancia, de dar tantas cosas en unas pocas palabras necesarias. La síntesis, la concisión. Esa síntesis, sí. Eso nos han enseñado, ¿eh? Es ordinario el caso de una literatura, por ejemplo, bueno, una literatura sin largas epopeyas, sin obras maestras también, que son una superstición. Una literatura que cree en la posibilidad de que un hombre diga todo en unas cuantas palabras casuales, que no son casuales, desde luego. ¿Y qué es lo más difícil? Decir cosas en pocas palabras. Por ejemplo, uno lee el canon de Confucio y uno piensa, bueno, aquí hay algunas buenas recetas de conducta, pero luego uno se da cuenta de que el autor deliberadamente no ha querido ser retórico, que no ha querido ser patético. El hecho de renunciar a lo patético, que es algo típico, me parece, de la cultura china, de la cultura japonesa también, el hecho de ser sobrio, de ser conciso, de decir todo con un mínimo de palabras, de ir al grano, con un mínimo de acentuación, un mínimo de énfasis, eso me parece que es muy lindo. Y sobre todo para mí, que tiendo a ser enfático, es una lección. No, pero usted está luchando siempre con su énfasis, es su lucha permanente. Es una lucha permanente, pero usted ve que ahora mismo quizás no sea demasiado enfático. ¿Pero qué vamos a hacer? Hablemos un poco de la cultura española, que a nosotros naturalmente nos afecta tanto y nos gusta saber cómo la ve usted y cómo la entiende. Bueno, es que habría que hablar de tantas culturas españolas en distintas épocas, pero con todo, yo diría, y aquí voy a ser heterodoxo, pero estoy entre amigos y puedo hacerlo, que hay una soltura en los principios de la literatura española que se pierde después. Por ejemplo, vamos a buscar algo que no es tan primitivo. Vamos a tomar el caso de Cervantes. En Cervantes, toda esa complejidad que llamamos Cervantes, esa complejidad fluye y uno no siente mayor esfuerzo. En cambio, ya en Hombres de Genio, algo posteriores como Góngora, como Quevedo, ya todo eso está un poco rígido ya. Y luego en el caso de Gracián ya es muy rígido todo. ¿A usted Gracián verlo con las formas? No le gusta nada Gracián. No, la verdad es que no me gusta. Me parece que Gracián me parece como una caricatura de este Quevedo. Porque todavía en Quevedo todo eso está como llevado por la pasión. Pero en Gracián todo eso es muy frío. Eso sí que es glacial. Además, llamar a las estrellas gallinas de los campos celestiales, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Yo creo que Gracián es una superstición alemana, en cierto modo, que Schopenhauer lo admiraba mucho porque lo entendía poco. Pero nos iré más lejos. Yo diría que Gracián pensaba bien, que Gracián era un hombre muy agudo, quizá un hombre de genio, pero que luego al escribir se creía obligado a decirlo todo de un modo ingenioso, con juegos de palabras, y yo creo que entonces, por ejemplo, cuando él dice, la vida es milicia contra la malicia. Bueno, eso puede ser cierto. Uno puede pasarse la vida militando contra la malicia. Pero al mismo tiempo, cuando uno lo lee en español, no cuando lo lee traducido al alemán por Schopenhauer, en Handorak, en el Acuerdo Manual, uno lo que nota es el juego de palabras, milicia y malicia. Y entonces ya el pensamiento está perdido, está traicionado por el retruécano. Exacto. Y el retruécano ahí milita contra el autor. Porque nos impide ver que la idea de que la vida es milicia contra la malicia puede ser una idea justa. Porque estamos como entorpecidos por el retruécano, de milicia contra la malicia. Bueno, y en general ocurre eso con Gracián, que él pensaba admirablemente, pero luego al escribirse que era obligado a esos dibujos, esas simetrías, que son desde luego la marca del estilo barroco, en la cual fue un maestro, pero un maestro en un género desdichado. Usted siente un rechazo instintivo por el retruécano, desde luego.
Sí. Me imagino que la greguería de Ramón Gómez de la Serna a usted no le gusta nada. Bueno, pero la greguería me parece superior al retruécano, no. Ahora, el retruécano me parece que es una forma de descortesía. Pues yo estoy conversando con alguien, espero que el otro esté oyendo mis ideas o escuchando mis ideas. En cambio, si él se detiene en mis palabras, es como si oyera el sonido nada más. Cuando Gracián dice que las comedias son comedias, porque se pierde tiempo con ellas. Bueno, entonces parece que no está pensando en la comedia, sino en la palabra comedia. Y en la conversación es muy incómodo que lo interrumpan a uno con retruécanos. Sí, porque es absolutamente salirse. Pero claro, porque salirse, porque todo Sí. es Son absolutamente fugas, impertinente. son fugas absolutamente frívolas, O por ejemplo superficiales. aquellos versos que admiraba Gracián, dirigidos a una dama llamada Ana, y que le dice, Diana, ¿eres Diana? Bueno, es imposible ser más glacial, ¿no? Fray Luis parece que es otro de sus Desde luego. autores favoritos. Fray Luis, sí. Me acuerdo aquellos versos que todos ustedes están recordando en este momento. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Qué terrible querer vivir sin amor y querer vivir sin esperanza también, para vivir sin temor. Bueno, es una ambición estoica, ¿no? Y él lo dice así, dice esa cosa terrible, la dice sencillamente, ¿no? Sin embargo, es una idea muy rara y tiene la forma, no es rara, pero el concepto es raro, ¿no? Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza. Sí, porque la esperanza también es una incertidumbre, el que espera desespera, etc. Aprovechando que estamos hablando de este tema, recuerdo que recientemente, hace unas semanas, se publicaron aquí noticias de unas declaraciones en las que al parecer usted, Pero esas declaraciones son apócrifas. y creo que usted las ha desmentido ya Las he desmentido y ampliamente. seguiré desmintiéndolas y ya. Y se han escrito numerosos artículos y comentarios al Bueno, los respecto, artículos están- unos en defensa de usted, diciendo que toda crítica de Borges es un elogio, que es Bueno, una es un hermosa, disparate. es una hermosa Eso no quiere frase. decir nada, ¿no? Y quizá ¿Cómo todo, toda crítica es un elogio? y quizá todo elogio de Borges, Bueno, dándole la ¿cómo? vuelta, es una ¿Cómo? crítica ¿Cómo? y no busquemos el retruécano. ¿Cómo? Todo veneno servido por Borges es un alimento, ¿no? ¿Quién sabe, no? Todo golpe de Borges es una caricia. Bueno, no, tampoco. Entonces Eso es absurdo. quedamos, maestro, en que lo que le atribuyeron a usted como una, Es falso. como una acusación en general contra el gran número de lo escritores que yo españoles, dije, no lo era que yo cierto. sí admito haber dicho es que García Lorca es un poeta menor. Eso no tengo por qué negarlo. Pero creo que uno puede decir que García Lorca es un poeta menor y que eso no signifique necesariamente un ataque a San Juan de la Cruz, por ejemplo. No, además esa es la opinión personal. Es una de opinión usted, mía, ¿no? no es otra cosa. Yo tampoco soy Pero ya que un usted- misionero de su opinión. No. Se la digo nomás, pero no quiero convertir el mundo entero en su opinión. Y ya que usted la dice, ¿por qué no aprovecha para explicarnos por qué piensa usted que García Lorca era un poeta menor, que será mucho más bonito y más interesante para todos? ¿Por qué le parece a usted que es un poeta menor? Bueno, porque lo veo... Por el tema... No, por una deficiencia mía. Porque yo no entiendo muy bien la poesía visual, ni la poesía así meramente auditiva. Y me parece que, digamos que García Lorca era un andaluz, viste, profesional, ¿no? Que era demasiado consciente de ser andaluz. Me parece que en ese sentido lo hizo mejor Manuel Machado. Para usted la poesía de Lorca era demasiado musical. Sí, demasiado, pero... No, yo no diría eso. Yo diría que yo no encuentro en la poesía de Lorca lo que yo espero encontrar en toda poesía. Ahora, eso que espero encontrar sería muy difícil definirlo, pero lo que sé es que Lorca no me da ese Y Machado sí alimento se o lo ese da. estímulo que yo busco, nada más. Y Machado sí se lo da. Los dos Machado me lo da, Manuel Los dos. también. Manuel Machado, tan despreciado me lo da también. Pero yo creo que han sido despreciados por razones políticas, nada más, ¿eh? Y Antonio Machado, desde luego, uno de los grandes poetas de la lengua castellana. Digo, no siempre, pero a veces lo era, y con serlo a veces basta, ¿eh? Ya que nadie es gran poeta todo el tiempo. Tenemos aquí un libro de obra poética de Jorge Luis Borges. Caramba, podían buscar otro autor y otro texto. No, pero ya que le tenemos aquí al autor, si a usted le parece, vamos a tratar... Por ejemplo, hay un poema dedicado al idioma alemán, que coincide con algo de lo que hablábamos hace poco. Que empieza usted diciendo, mi destino es la lengua castellana. Sí, desde luego. El bronce de Francisco de Quevedo. Sí, estoy de acuerdo con ese poema que yo lo he escrito. Pero en la lenta noche caminada me exaltan otras músicas más íntimas. Es cierto. Alguna me fue dada por la sangre, o voz de Shakespeare y de la escritura. Sí, la Biblia, que yo veo como un libro inglés. Otras por el azar que es dadivoso. Sí, el francés.
Pero a ti, dulce lengua de Alemania, te he elegido y buscado solitario. Es verdad, yo me enseñé alemán yo solo, el año 1917 y 1918. A través de vigilias y gramáticas de la jungla de las declinaciones del diccionario que no acierta nunca. Es cierto. Lo que hablábamos de la gramática, con el matiz Pero no preciso. está mal ese poema, ¿eh? ¿Está mal? No, este no está mal, No aunque está yo lo haya mal, escrito. no está mal. Lo apruebo, generosamente. Dice usted, mis noches están llenas de Virgilio, dije una vez. También pude haber dicho de Hölderlin y de Angelus Silesius. Sí, Angelus Silesius, el poeta de Breslau. Sí. Heine me dio sus altos ruiseñores, Goethe la suerte de un amor tardío, a la vez Sí, las elegías romanas de Goethe. indulgente y mercenario. Sí. Keller la rosa que una mano deja en la mano de un muerto que la El amaba poeta suizo, Gottfried Keller, sí. y que nunca sabrá si es blanca o roja. Sí. Los poemas del enterrado vivo de Tu Gottfried lengua Keller. de Alemania eres tu obra capital, el amor entrelazado de las voces compuestas, las vocales abiertas, los sonidos que permiten el estudioso exámetro del griego y un rumor de selvas y de noches. Te tuve alguna vez. Hoy, en la linde de los años cansados, te diviso lejana como el álgebra y la luna. Es un poema típicamente borgesiano. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer poemas típicamente de otros. Lógico. Vamos a irnos a otro poema porque yo pienso que aquí puede usted decir muchas cosas acerca de sí mismo. Bueno, Habla usted, en Elogio de la Sombra, fragmentos de un evangelio apócrifo. bueno, yo creo que eso es quizá lo más... es algo esencial, ese fragmento de un evangelio apócrifo. No sé Ahí usted, estaría mi credo, sí. Me alegro muchísimo de haber dado con ello de una manera intuitiva puramente. Sí, yo creo que esa es mi página esencial, en materia de ética, por ejemplo, Ahí voy yo. y en materia de metafísica también. Dice usted, desdichado el pobre en espíritu, porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra. Claro, suponer que ser desdichado es un mérito es un error, es un disparate. A ver, Desdichado el que llora, porque ya tiene el hábito miserable del llanto. claro, yo creo que eso de ponderar a la desdicha y al llanto son cobardías, ¿no? O es algo demagógico. Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria. ¿Cómo va a ser una corona de gloria el sufrimiento? No basta ser el último para ser alguna vez el primero. No, si no sería demasiado fácil ser el primero. Feliz el que no insiste en tener razón porque nadie la tiene o todos la tienen. Feliz el que perdona a los otros y el que se perdona a sí mismo. El que se perdona a sí mismo también. Yo creo que no debe... puede que sea más feliz el que se perdona a sí mismo. Sí, pero yo no creo que uno deba abrumarse con reproches, pensar obré mal, porque es una forma de insistir en el error. Si uno obró mal, bueno, olvidarlo, ¿no? Usted pide la bienaventuranza para los mansos porque no condescienden a la discordia. Está bien, sí, no condescienden a la discordia, sí. Y también son bienaventurados los que no tienen hambre de justicia porque saben que nuestra suerte adversa o piadosa es obra del azar, que es inescrutable. Claro, ¿cómo vas a pedir justicia? Almafuerte dijo, solo pide justicia, pero será mejor que no pidas nada. Ya pedir justicia es un exceso. Bienaventurados los misericordiosos porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia y no en la esperanza de un premio. Sí, aquello que dijo yo, que es decir de Santa Bárbara, he dejado atrás el soborno del cielo. Porque el cielo debe ser un soborno realmente. Pero la gente, yo creo que está siempre esperando ese premio que nunca llega. Es cierto, como otros premios. O que a veces como llega. algún premio escandinavo también. Como el que premio nunca llega. Nobel. El premio Nobel que le están dando a usted hace cuántos años. Y maestro. hace tantos años que ya como si lo hubiera tenido. Bienaventurados los de limpio corazón porque ven a Dios. ¿Usted cree que un hombre con el corazón sucio no ve a Dios jamás? No estoy seguro de que, no estoy nada ve seguro de que alguien pueda ver a Dios. Creo que es una frase nomás, ¿eh? Vamos a olvidarla. ¿Por qué no la tacha? ¿La tacho? Sí, táchela. Es una frase literaria en el sentido más triste de la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque les importa más la justicia que su destino humano. Eso está bien. Estoy de acuerdo. Y lo importante es el destino del hombre, por encima de todo. Para el hombre, claro. Para el hombre, ¿y qué otro criterio podemos tener? Nadie es la sal de la tierra, nadie en algún momento de su vida no lo es. Sí, yo creo que en todas las vidas hay un momento así que la justifica, que la salva, en todas las vidas. Aún en las vidas más. El que matare, dice usted, y aquí entra en cosas más profundas y graves, maestro Borges. A ver, el que matare, por saber lo que he dicho. El que matare por la causa de la justicia o por la causa que él cree justa, no tiene culpa.
¿Está usted convencido todavía de eso? Sí. Por la causa de la justicia Creo se que un puede soldado matar. no tiene culpa, por ejemplo. Exacto. Y posiblemente un verdugo no tenga culpa tampoco. Digo, si cree en la ley que le hace... De modo que la larga o corta mano de la justicia es una mano justa, aunque sea injusta en el fondo. Sí, puede ser, sí. ¿Los actos de los hombres no merecen ni el fuego ni los cielos? También. Yo creo que mi vida no merece. Además es absurdo. Vamos a suponer que yo llegue a los 80 años. Bueno, ¿cómo va a ser premiado sobre una eternidad de cielo o castigado por una eternidad de infierno? De desproporción. Demasiado. Pero desde luego, yo vivo 80 años y luego me dan una eternidad de fuego o una eternidad de gloria. No tiene sentido. ¿Usted cree? Por este instante que vivimos aquí nos van a castigar o premiar tanto. Espero que no, por esto no, maestro. Bueno. ¿Usted cree en el infierno? Bueno, muchas veces en la tierra tenemos el sentimiento de estar en el infierno. Y también algunas veces el sentimiento de estar en el paraíso. Creo que en la experiencia de todo hombre entran esos dos recuerdos, el infierno y el del cielo. Creo que usted habrá sentido en el infierno muchas veces y en el cielo alguna vez también. Quiere decirse que el hombre Quiere decir que la desdicha y la felicidad no son ignoradas por nosotros. Lo que son, claro que el cielo es infrecuente y el infierno es bastante común. es más corriente. Es más corriente, sí, una circulación así más fácil. No odies a tu enemigo, porque si lo haces eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz. Y aquí... Es un consejo egoísta, desde luego. Sí, aquí no es usted generoso, aquí está usted, en fin, trabajando para sí mismo. Desde ¿no? luego, sí, es una frase muy egoísta esa, ¿eh? Si te ofendiese tu mano derecha, perdónala. Eres tu cuerpo y eres tu alma y es arduo o imposible fijar la frontera que los divide. Sí. Bueno, contrariamente a eso, si te ofende tu mano derecha, córtala. Bueno. Y hablamos ahora de la verdad. La verdad siempre tan defendida, tan vilipendiada, la verdad que está siempre en entredicho y que es el gran compromiso del hombre. No exageres, dice usted, el culto de la verdad. No hay hombre que al cabo de un día no haya mentido, con razón, muchas veces. Es evidente, ¿eh? Si usted le presenta a nadie, usted dice tanto gusto, quién sabe si tiene tanto gusto, ¿no? Y por otra parte que... Y además es mejor que sea así, es mejor mentir. Y que además es un instinto, en cierto modo, defensivo, Yo creo que de sí, además conservación. insistir en ser verídico es una pedantería, me parece. Insistir en decir la verdad siempre es una pedantería ética, ¿no? Y además no se podría vivir con la verdad. Y la convivencia sería imposible. Sería un ejercicio de la vanidad y del egoísmo, ser siempre verídico. Yo no hablo de venganzas ni de perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Sí. Y la capacidad de olvidar No depende de uno, ¿eh? No la tiene. Yo tengo un poema en el que hablo de eso, ¿no? Y digo, y es difícil el arte del olvido. Claro que es difícil. Pero con todo, uno debe buscar el olvido de ciertas cosas. Y además a la larga, uno lo logra. Feliz el pobre sin amargura, o el rico sin soberbia. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Sí, pero sí es mejor ser amado o amante y no prescindir del amor, ¿eh? Pienso yo que sí. Yo también creo, no estoy de acuerdo con este autor sudamericano. Este autor sudamericano o argentino... No sé que se equivoca, ¿eh? Se ha equivocado varias veces ya en el curso de una página. Pero aquí hay una cosa que es muy bonita y con la que estoy de acuerdo. La puerta es la que elige, no el hombre. Yo no sé, pero es una frase genial, pero está bien, ¿no? Yo creo que sí, es una porque frase, además... sí, memorable y un poco hueca, ¿no? Pero queda bien, ¿no? La puerta es la que elige, no el hombre, queda suficientemente terrible. En realidad el destino es siempre... Bueno, que queda mejor la puerta, ¿no? La puerta queda mucho más... Está bien elegida la metáfora, ¿no? Hemos paseado... el camino es el que elige, me parece que estaría mal, ¿no? Mejor que sea la puerta la que elige, sí. Hemos paseado un poco por su credo filosófico antes de continuar con su vida, pero hay cosas al margen que me gustaría saber cómo las ve, maestro. Pero desde luego, pero usted no me diga maestro, yo no soy maestro de nadie. Bueno, para mí es un maestro, No, para todos nosotros es un suelo maestro. llamarme Borges, dígame Borges. Le llamo Borges con mucho gusto. Desde luego, sí, además sí. Y es como si le llamara maestro también. Da la casualidad de que es mi nombre. Borges, ¿qué es para usted el odio? Ese odio al que se ha aludido ahí en una de esas frases. Yo no siento odio. ¿Nunca ha odiado? Bueno, Ni si cuando le han pienso en hecho dos daño. dictadores de mi país,
trato de no pensar en ellos, en Rosas y en el otro. Eso puede ser una forma de odio, ¿no? El tratar de olvidar. Pero es mejor eso que abundar en vituperios, o en improperios, ¿no? No sé qué es mejor. El odio, por otra parte... Pero yo no siento odio por nadie. Usted piensa que es corrosivo para uno mismo, ¿no? Yo creo que el que odia está destruyéndose. El que odia se destruye. Sí, de modo que el odio realmente se vuelve contra uno mismo. Por eso conviene no odiar. ¿Y amar es enriquecerse? Sí, siempre es enriquecerse. ¿Amar es darse? Sí, más allá de que lo quieran a uno, no. El momento en que uno quiere ya es algo eso. ¿A usted le gusta sentirse querido? Resultaría muy impresionante que yo dijera, no me gusta sentirme querido. La verdad es que me gusta. No, pero yo sé que usted es un hombre tímido, que le gusta huir de ciertas demostraciones. Quiero decir que yo quedaría mejor, ya que estoy hablando en público, diciendo me desagrada ser querido. Pero la verdad es que no me desagrada. Lo normal es que le guste. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué no ser normal? Además, si yo mintiera, todo el mundo se daría cuenta que estoy mintiendo, ¿no? Usted ha hablado siempre con un cierto desdén de la vocación de poder, Eso sí. de la soberbia de los que mandan, Sí, eso sí. de la púrpura, del peso de la púrpura. Bueno, eso no lo he sentido nunca yo. Lo que decía Marco Aurelio, ni amo ni esclavo. No hay que ser amo y no hay que ser esclavo. Y además el amo es un esclavo. Tiene que preocuparse todo el tiempo de los otros, a quienes manda, ¿no? ¿Qué es para usted la vida, Borges? Diría que es una interesante aventura, y que estamos comprometidos a esa aventura. Y por contraste... Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna. En 1919 viene usted a este país en el que está ahora maestro, vive usted algún tiempo poco en Barcelona. Sí, pero yo recuerdo más bien las veladas del Café Colonial de Cancinos Asens. Luego estuvo usted en Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca estuve un año, sí. Vivió en Valldemosa, en las cercanías de las celdas de Chopin. Exactamente, y Jorge Sanz. Sí, la Cartuja, sí. En una época en la que el turismo todavía no había turistas. No se había despertado. Yo fui el precursor del turismo. Usted era el primer turista. El primer turista, sí, un triste honor, pero sí escribió el pioneer del turismo. Sí. El pioneer. Escribió usted 2 libros en España que nunca se publicaron. Y quisiera preguntarle por qué. Uno se llamaba Ritmos Rojos o Salmos Rojos, no sé muy bien. Esperemos que fuera Salmos Rojos. Creo que Ritmos Rojos es demasiado bobo, Salmos, ¿no? Se refería usted a la Revolución de Octubre, me parece. Exactamente, sí. Pero en aquel tiempo ser comunista significaba otra cosa, significaba un anhelo de fraternidad universal, significaba un poco Walt Whitman o el de pacifismo. También ahora tiene otro sentido. Ahora es una forma del imperialismo ruso o del rencor de ciertas personas. Que tiene otro sentido, sí. Sí, yo fui comunista entonces. Sí. Hubo otro libro que se llamó Los naipes del Taur, donde se evidenciaba su influencia barogiana. Era usted un gran desde lector luego, de Don Pío. pero yo no recuerdo absolutamente nada de ese libro. He conseguido purificarme de esa memoria. Desapareció todo Desapareció. rastro de Lo único esos que libros. es el título, que no es malo, ¿no? Los naipes del Taur. Nada malo. No está mal. Creo que las 2 palabras son árabes, además, estoy seguro. Tuvo usted una primera contrariedad que no sé si se habrá repetido muchas veces, y es que le rechazaron a usted un cuento en el diario La Esfera. No, creo que se repitió, pero no en la revista La Esfera, sino en otras. En otras. Sigue repitiéndose, pero no tiene nada de particular. En Madrid va usted a la famosa tertulia de Rafael Cansino Sansés, de la que hablábamos. El Café Colonial. El Café Colonial. El café de los divanes, ¿no? De los divanes rojos, de los grandes espejos. Era una época extraordinaria, ¿eh? Llegábamos a medianoche, un poco antes, a las 12 menos cuarto, digamos. Nos quedábamos hasta el alba. Entonces Cancinos Asens proponía un tema. Por ejemplo, la metáfora. Por ejemplo, la rima. Por ejemplo, el argumento. Entonces se hablaba de eso durante toda la noche. Y Cancinos había prohibido, de algún modo, que se hablara de otros escritores. Es decir, él no quería que se atacara a nadie. Quería que la tertulia fuera así algo platónico, que se discutiera un tema. Y seguimos hasta el alba y lo acompañamos a Cancinos a su casa en la calle Morería, cerca del viaducto, y toda la noche hablando de literatura. Y yo no he visto después una pasión igual. Salvo en Buenos Aires, en las tertulias de Macedonio Fernández, por ahí se habla de metafísica, pero también era eso, nos reunimos mucho para discutir un tema.
Ahora, Cancinos era un hombre de una cortesía excepcional. A veces había hasta 20 con tertulios. Y luego si él veía alguna cara nueva, él le preguntaba de dónde era, al visitante, y entonces conversaba con él sobre de qué región era, de dónde venía. Y luego ya después venía esa conversación general. Y Cancinos, bueno, yo estaba por despedirme de Europa. Y al despedirme de Cancinos tuve la impresión de que me despedía de todas las bibliotecas de Europa, porque él parecía haber leído todos los libros. Creo que sabía 17 idiomas. Y me daba la impresión de ser todas las bibliotecas, de ser todos los idiomas. Y todo es una vida dedicada a la literatura. Yo recuerdo que él había publicado un poema dedicado al mar. Yo le dije, qué hermoso poema, suyo, Rafael, insistí en que lo llamaba Rafael, suyo, Rafael, al mar. Y él me dice, sí, le gustaba conservar su dejo andaluz. Sí, me dice, espero verlo alguna vez. Nunca había visto el mar. Pero le bastaba el mar de su imaginación, como a Coleridge con Nation Mariner, ¿no? Es un espléndido poema, el mar que nunca había visto. Vienen entonces sus viajes a Sevilla, Andalucía, ¿se relaciona Sí. usted con la generación del ultraísmo? Exactamente, Adriano del Valle, Isabel Bando Villar, Luis Mosquera, y luego en Madrid conocí a Gerardo Diego. A Pedro Garfias. A Pedro García, sí, pero Pedro García era andaluz, era de Osuna, sí. ¿Conoció usted a Juan Ramón también? No, nunca ¿No? lo conocí, no sé por qué. Es muy raro que no lo conociera. Lo conocí después en Buenos Aires, cuando fue a dar conferencias. Y comenzó usted a colaborar en las revistas del momento, Hélices, Cervantes, sí. Grecia, Ultra, Cosmópolis. Caramba, qué nombres tenían las revistas entonces. Hélices, es cierto, había una revista de Hélices, es verdad. Eran otros tiempos, eran otros títulos. Sin embargo, me parece hermoso pensar en todos esos muchachos que solo pensaban en la literatura. Porque ahora yo diría que la pasión literaria se ha perdido. La única pasión, ¿qué es actualmente? Hay la pasión de la política, o quizá la pasión personal, la pasión del dinero, pero algo así como la pasión de la filosofía, como yo alcancé en Buenos Aires en las tertulias de Macedonio Fernández, la pasión de la literatura, como las tertulias de Cancinos Asens. Yo no sé si se da ahora. O en todo caso puede ser individualmente, pero no sé si se comparte así, generosamente como entonces. Usted se dedicó por una vocación íntegra y total sin pensar nunca en lo que le iba a recompensar su actividad No, literaria. nunca pensé. Y usted ha sido un hombre más bien alejado de esas grandes preocupaciones económicas. Bueno, durante mucho tiempo lo fui, mi familia estaba... Además mi padre me dijo que yo no necesitaba, que yo lo que tenía que hacer era esto. Tenía que escribir mucho, corregir mucho, romper casi todo y sobre todo no apresurarme a publicar. De modo que por eso mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, fue realmente el tercero. Y lo publiqué en el año 23. Y no pensé llevarlo a las librerías, ni mandarlo a escritores, ni mandarlo a los diarios, lo distribuí entre los amigos. Y ahora veo que ese libro ha sido leído por, digamos, Naturalmente, por porque miles de personas. hay una cosa sorprendente y es que como... Sí, es muy raro, es como a lo largo del tiempo Exacto. uno se encuentra rodeado así por amigos y es muy grato eso. Hay un fervor que nace por ese primer Borges, por el Borges de ese libro, que es el tercero, pero que para muchos es el primero. Bueno, felizmente es el primero, pues el anterior era realmente bochornoso, ¿no? Una vergüenza. Usted regresa después de tantos años en Europa a Buenos Aires y regresa con un entusiasmo por su tierra y por su ciudad increíble, Sí, desde luego, sí. de tal manera que llega usted a decir que su ausencia y su estancia en Europa han sido ilusorios. Que sus Bueno, eso años fue una europeos exageración, ¿eh? han sido ilusorios, que No, usted pero no no sigo. se había ido nunca de Buenos No, pero Aires. eso es absurdo. Eso. Yo Bueno, no sé cómo dije eso. Sí. Puede ser una frase cordial, simplemente. ¿O acaso Los usted... años que he pasado en Europa son ilusorios. Sí, yo estuve siempre y estaré en Buenos Aires. Yo creo que eso corresponde a un... Es simplemente patético, ¿no? No creo que tenga otro valor, no creo que sea psicológicamente cierto. Es una... ¿Cómo estar en Buenos Aires y estar leyendo Las Mil y una Noches, por ejemplo? Que sucede en Bagdad, digamos. Ese primer libro Las suyo Islas Negras. lo recibió muy bien la gente, lo recibió muy bien sobre todo la generación joven, los vanguardistas. Ese primer libro, sí. Pero yo publiqué ese libro y vine a España. Lo pasé un año en España y cuando volví vi que ese libro había encontrado muchos lectores, cosa que yo no esperaba. Y los jóvenes escritores argentinos habían visto en usted la manera de incorporarse a los nuevos movimientos. Sí, desde luego, sí. Actualmente los movimientos no me interesan. Digo, las escuelas literarias me parecen
meras comodidades de la crítica. ¿Volvió usted a París, a Madrid, a Mallorca, a Sevilla, a Granada? Bueno, a tantos lugares no. Sí, pero ¿No? sí, algunos sí, de vuelta, sí. Publica luego en Buenos Aires Ahora, en el París realmente conozco 24. muy poco, ¿eh? Sí. Sí, no tengo ese culto ese culto argentino de París, no lo he tenido. Si pienso, por ejemplo, en el sur de Francia, sí siento mucho afecto. Pero por París no tanto, claro que es una deficiencia mía, nada más. Debería sentir a París de otro modo, pero la verdad es que no lo siento. Pues quizá porque usted ha encontrado cosas que le eran más próximas en el Midi que en París, ¿no? Posiblemente. Por ejemplo, bueno, yo pienso en Ginebra con mucho afecto, no pienso en París con mucho afecto. Pienso en Edimburgo con mucho afecto, bueno. Después viene Luna de Enfrente. Bueno, eso podemos olvidarlo, ese es mejor. Olvidado. Cuaderno de San Martín. Ese también podemos olvidarlo. Trilogía poética de la que nos olvidamos. Yo creo que sí, es lo más Inquisiciones. Eso también puede ser olvidado, son ejercicios a la manera de Saavedra Fajardo, de Quevedo, sí. En esas Inquisiciones había artículos sobre Quevedo, Unamuno, sobre Cansino, sobre González Lanuza. Sí. Otro libro de ensayos, El tamaño de mis esperanzas, editado en 1926. Un libro pésimo, realmente. Bueno. También lo ha borrado usted. Sí, lo he borrado, sí, con toda justicia. Y no ha aceptado que se reedite. No, el brazo seglar del ama puede encargarse de ese libro, ¿no? Historia universal de la infamia que tenemos aquí. Historia universal de la infamia fue mi primera tentativa de escribir cuentos. Pero yo lo hacía con cierta timidez. Sí, yo presentaba esos cuentos como si fueran verdaderos. Realmente eran historias apócrifas presentadas. Era como un juego, ¿no? Pero realmente fueron los primeros cuentos que escribí. Como que eso sirvió para permitirme escribir cuentos de veras después. Era un ensayo, un experimento. El jardín de los senderos que se bifurcan. Ese libro me parece bastante lindo, sí, El jardín de senderos que se bifurca, sí, la historia de un laberinto. En 1938 pierde usted a su padre y en la Navidad sufre usted un accidente que le tiene a las puertas de la muerte durante largo tiempo. Sí, si usted me toca la cabeza, aquí está documentado mi accidente. ¿Cómo fue? Subiendo una escalera, habían dejado una persiana abierta, pero me dio un golpe contra la persiana que acababa de ser pintada y luego tuve septicemia, estuve muy cerca de la muerte sin pensar nunca en ella. Y eso lo he reflejado en un cuento que se titula El Sur. Que el principio del cuento es la historia de mi accidente y luego ya después hay un desenlace fantástico. ¿Hubo en esa época fiebres, delirios? Sí. ¿Que usted trató luego? Sí, que recordó, sí, noches enteras de insomnio, de pesadilla, de sentirme muy, muy desdichado. Bueno, una fiebre alta. Más tarde fue operado y en la convalecencia escribe ese primer relato propiamente fantástico. Sí. Empieza usted, según parece, a partir de ese momento a saber quién es. Empieza Borges a encontrar a Borges. Bueno, me di cuenta de que podía escribir cuentos fantásticos. Comprobé eso. Comprobé que tenía esa módica posibilidad. Y desde entonces la he aprovechado, he usado ella. Y ahora tengo en mente un cuento fantástico que puede ser el mejor de todos, ¿eh? Pero no voy a revelar nada, no voy a ser tan indiscreto. No debe revelarse no, hasta que está escrito. No, yo creo que no, porque si uno cuenta demasiado las cosas, no las escribe. ¿Por qué ha sido usted bibliotecario? ¿Por amor a los libros? ¿Por tener una ocupación? ¿Por ganar un dinero extra? Por todas esas cosas. Además me gusta mucho estar en una biblioteca. ¿Era una biblioteca modesta de un barrio? Bueno, pero al fin toda una biblioteca modesta siempre excede la posibilidad de la capacidad de cualquier lector. Sin duda. Si estuve en una biblioteca de barrio, siempre hay más libros que puedo leer, desde luego. Y he leído muchos buenos autores allí. Por ejemplo, descubrí a Léon Blois, descubrí a Claudel, yo no los conocía, los descubrí en esa biblioteca de barrio. Había muchas obras de Hugo que yo no había leído, las leí allí. El Jardín de los Senderos que se bifurcan fue presentado al Premio Nacional de Literatura. Se premió a otra obra de escaso mérito olvidada como su autor. La indignación argentina fue general frente al atropello. Sur. Bueno, la indignación argentina no, la indignación de mis amigos. De muchos amigos, que eran casi todos. Bueno. Y entonces le hicieron a usted un homenaje en la revista Sur, con un número especial de Desagravio. Sí, un Desagravio, sí. Y en ella colaboraron... No, colaboró, por ejemplo, un amigo mío, un gran escritor, Eduardo Mallea, colaboró. Y Estedrio La Rochelle también, creo. Y Sábato. Y Sábato también, sí, que era un joven escritor. Ureña. En momento, sí.
Bueno, entonces le dieron a usted el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina Sí, de ahora ese Escritores. premio lo creó Enrique Amorín para que yo obtuviera un premio ese año. Como que él inventó ese premio, que luego se lo han dado muchos otros, con toda razón. Pero ese premio fue inventado por Enrique Amorín, escritor uruguayo, para que yo obtuviera un premio y fue inventado en contra del Premio Nacional. Era el antipremio nacional. Era ese, sí, exactamente. Sí, era, digamos, el reverso, el anverso y el Eso reverso, es. sí. Sí. 1944 es también el año de la publicación de una de sus colecciones más famosas, Ficciones. Sí, ojalá me acordara de algo de ella, pero sí, creo que son Por datos aquí. fantásticos. Por aquí tenemos Pero miren, un vamos tomo. con mucha lentitud, estamos en el año 44 y No, estamos pero conversando en el año vamos, 76, sería vamos mejor. muy deprisa. Hay que quemar las etapas. Viene el peronismo, da usted Sí, conferencias por De Argentina esa y palabra no Uruguay. quiero acordarme, sí. Usted renuncia o fue indirectamente destituido, como quiera decirlo. Bueno, me nombraron inspector municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Y yo entendí que era un modo de decirme que renunciara, ¿no? Más bien. Mi competencia en materia de aves y huevos es nula, ¿no? De manera que usted se declaró incompetente para el nuevo Y yo cargo. dije que sí, que a mí me pareció muy raro que honraran a un escritor con ese cargo tan extraordinario, ¿no? Fue una de las bromas de aquella época, sí. Fundó usted la revista Anales de Buenos Aires, donde se publicaría un cuento del desconocido Julio Cortázar. Sí, exactamente, el primer texto de Cortázar que se publicó. Y publicamos un número dedicado a Juan Ramón Jiménez, y lo colaboré yo. Juan Ramón Jiménez fue a Buenos Aires, precisamente para dar conferencias en Buenos Aires, por encargo de la señora Ortiz Basualdo, que dirigía la revista Los Anales. Hizo usted una antología de los mejores cuentos policiales. Sí, ese libro ejerció mucha influencia, y también una antología de los mejores cuentos fantásticos. ¿Qué Ejerció piensa una influencia usted de los mí. cuentos policíacos? De la novela Ahora policíaca. estoy un poco cansado de ella. Se ¿eh? cansó. Sí, tiene algo de maquinita, digamos, ¿no? Pero hay cuentos admirables como los de Chesterton, los de Poe, las novelas de Wilkie Collins, pero me parece que es un género que se vuelve fácilmente mecánico. En 1949 aparece el libro que le hace famoso mundialmente, el Aleph, donde se reúnen 14 relatos. Son 14, caramba. Posteriormente agregó usted 4 más, Es cierto. hasta ya 18. Y ahí muestran todas las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia, Bueno, muchas gracias. donde hay una fusión de mentalidad matemática y de profundidad metafísica. ¿Usted cree que ese es mi libro central, digamos? Bueno, ha sido el libro que le ha hecho más famoso, el libro creo que quizá sí. más difundido, más popular. ¿No cree usted lo mismo? Es cierto, sí. ¿Y todo por qué? Porque la palabra Aleph es línea y porque se escribe con PH, tal vez. No sé, eso ya Eso no, puede ser una de las razones. no soy capaz, pero usted que ha estudiado tantas cosas de ese tipo... Eso puede haber desde- influido también, desde ¿no? la cábala. El buen título, ¿no? Sí. La buena elección del título. Le eligen el año 50 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. En sus conferencias está la El año policía 50, vigilándole. El año 50, sí. Y luego esa sociedad fue cerrada por él. No sabemos por quién, no. Porque no quisimos ostentar retratos de cierta famosa pareja de aquella época, sí. Ocupó usted la cátedra de literatura inglesa en la Asociación Argentina de la Cultura Inglesa, comenzó a interesarse Sí, por la y luego- literatura anglosajona antigua. Sí, luego también he sido profesor de literatura inglesa y americana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También. Exactamente. Ha sido muy, muy grato, porque a mí me gusta ser profesor. Me gusta enseñar. Me gusta más, por ejemplo, yo prefiero una lección o una conferencia. Se me hace que una lección siempre es más seria. En la conferencia la gente suele ir para mirar al conferenciante. En cambio, en una clase la gente está interesada en el tema, lo cual es más importante que la corbata o que el aspecto de quien está hablando, ¿no? En esa época sigue usted escribiendo y aparecen Los Orilleros, El Paraíso de los Creyentes, cuentos Bueno, breves sí. y extraordinarios. Sí, esos fueron 2 films que escribimos con Bioy Casares. Y hay un libro muy interesante que es sobre poesía gauchesca que usted publicó en México. En México sí, donde está reunido todo el corpus, todo el material de esa poesía, todo, desde los poemas de Bartolomé Hidalgo, hasta, bueno, todo está incluido en ese libro. Para Y usted, luego un pominito de Hernández también, y luego los 3 gauchos orientales de Lucich, textos que no suelen encontrarse, sí. Ahora salió con muchas ratas, se publicó en México, donde naturalmente... esa poesía libros muy gauchesca, distintos. ¿cree usted que es una poesía épica, sin duda? Y de algún modo es épica, sobre todo en el caso de Ascasubi. En el caso de Hernández no estoy tan seguro. En el caso de Hernández no sé si la historia de un desertor que se convierte, que es luego un asesino y un prófugo puede ser épica, es otra cosa, es una novela en todo caso, pero es admirable. Pero no creo que sea épico, yo creo que fue una invención de Lugones, le voy a considerar Martín Fierro como épico.
El autor estaba muy Muy asombrado. Yo creo que sí, ¿eh? Él no lo consideró como épico, él lo consideró como una especie de protesta contra el régimen y la leva, ¿no? Y desde el punto de vista literario, ¿a usted le gusta Martín Fierro, por supuesto? Sí. ¿Y qué le gusta? Hay una sobriedad, La hay una sobriedad. nobleza en Martín Fierro. La Por ejemplo, parece imposible escribir un libro sobre el gaucho en el que no haya una sola descripción de la pampa, de la llanura. Y sin embargo, en Martín Fierro no hay ninguna. Y sin embargo, sentimos la llanura. Y eso me parece que es extraordinario. Como si Fierro de una estancia, una torpilla se arriaron, a ver, por delante se desearon como mujeres entendidos, y cuando con la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara a sus últimas poblaciones. Pero ahí está dada la llanura, indirectamente. Cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara a las últimas poblaciones. Y eso es mucho más eficaz que las descripciones de otros autores. Era un narrador que estaba entonces en la línea de usted, de la exactitud, de la concisión, Yo de la creo que sí, brevedad. creo que eso es mucho más eficaz, por ejemplo, que las descripciones que encontramos en un libro, por lo demás admirable como Don Segundo Sombra. Lo que pasa es que en Don Segundo Sombra el autor deja el relato y se pone a decir que a la izquierda había, por ejemplo, un monte y que a la derecha había un estacio, un rancho, lo que fuera. En cambio Martín Fierro, todo fluye, como quería Lessing, es decir, lo descriptivo está de lado, pero está dicho también, ¿no? Y además, está indicándolo, sugiriéndolo, ¿no? Y además contrasta con todos los demás libros de poesía gauchesca donde sí se describe todo. Pero se escribe, es absurdo. Sí, sí, se describe incluso excesivamente, ¿no? Pero sí, y además hay otra cosa, que como el campesino no ve el paisaje, si el paisaje es un día de hombre culto. El Martín Fierro no hay descripción del paisaje, pues se niega que el que narra es un gaucho, entonces no puede ver el paisaje. No puede verlo porque, digamos, si un campesino mira el cielo es para saber si va a llover o no, pero no por este gozo estético, eso no, es totalmente falso. Y en Martín Fierro está todo muy bien así también, y en Escazú también. En 1956 le dan el Premio Nacional de Literatura, que todo llega. Es cierto. Y le dan a usted la Cátedra de Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y se habían presentado dos amigos míos para esa cátedra. Y cuando supieron que yo me presentaba, pidieron ser nombrados, digamos, jueces para elegir el candidato y me eligieron a mí. Y se habían presentado los dos. Ellos renunciaron a su candidatura y me votaron a mí. Y lo hacen a usted doctor honoris causa de la Universidad de Cuyo, pero por esta época su ceguera ha ido aumentando, sí. Cada vez mayor. El primer doctorado honoris causa que obtuve en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Luego tuve otros, el de Oxford, por ejemplo, y ahora voy a obtener el Santiago de Chile. Y en Colombia he obtenido también títulos. Maestro, yo quisiera hablar un poco de una persona que siempre ha sido importante para usted, pero que a partir de esos momentos en que por su ceguera los médicos le prohíben leer y escribir para evitar que vaya acelerándose, de mi madre. Es su compañera siempre, su madre. Sí. Su madre ha sido quizá el ser que ha estado más cerca de usted. Sí, fue una mujer admirable y estuvo honrosamente presa durante la dictadura. Y conmigo ha sido de unas indulgencias, de una bondad. Y ejemplares, más que ejemplares. Y yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento. Diciendo que yo hubiera debido ser más feliz para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tengo el remordimiento de no haber sido feliz. Yo he debido ser feliz, no por mí, sino para ella, por ella. Fue mucho más que una madre para usted, fue una compañera, fue una amiga, una consejera. Murió el año pasado, a los 99 años, una larga vida. Yo durante un tiempo, mi padre murió ciego, y ella me decía a mí, bueno, yo he sido los ojos de tu padre, ahora seré tus ojos, y efectivamente. Y todo eso con una generosidad, con una indulgencia. Es decir, vivía así, en ese sacrificio. ¿Qué no era para ellos? Sí, vivía en ese sacrificio y me daba todo y esto no pedía nada, porque los hijos son fácilmente ingratos, desagradecidos. ¿Opinaba ella sobre su obra? ¿Le daba sus puntos de vista? Sí, yo estaba escribiendo un cuento que le desagradaba mucho a ella, que se titula La intrusa. Y ahí se trata de un hombre, se trata de dos hermanos, hay una mujer
a quien quieren los dos. Uno de los hermanos mata a la mujer para que la mujer no se interponga entre ellos. Entonces llegué al momento en el cual el mayor tiene que decir al menor que le ha matado a la mujer. Entonces yo no sabía cómo podía él decir eso, y toda la suerte del cuento dependía, el cuento se llama La intrusa, dependía de las palabras. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar, hablaba así en criollo, déjame pensar. Y luego me dijo, con la voz distinta, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido eso, como si todo aquello no fuera un sueño mío, esa historia. Ya sé lo que le dijo. Bueno, escribilo, le dije yo. Sí, entonces lo escribí y lo leyó. Entonces la frase era, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Si le empieza recordándole al otro que son hermanos, le ordena que trabaje con él para enterrar el cadáver, y luego después viene la declaración. Entonces yo no sé cómo lo intuyó mi madre, yo no hubiera dado con esa frase tan feliz. Es portentoso. Sí, pero además eso, ya sé lo que le dijo. Así que en ese momento ella creía en mis dos orilleros imaginarios. Y ella se había identificado conmigo, y de tal modo mejor todavía, puesto que yo no hubiera encontrado la frase. Y ella los conocía mejor que yo, que los había imaginado. Es extraordinario ese momento. Y la veo ella, así con la pluma, deteniéndose. Veo exactamente a la mañana esa, o el escritorio, a la ventana, y sí, ya sé lo que le dijo. Y luego me dictó la frase perfecta que el cuento requería para existir. Después me dijo que esperaba que ya no escribiera cuentos así sobre cuchilleros ni sobre vulgaridades. Después se le quitó toda importancia al cuento y me dijo que esperaba que yo escribiera sobre otros temas. Sí, es muy lindo ese recuerdo. ¿Usted se enamoró una, varias veces? Varias veces, sí. Eso le sucede a todo hombre, yo creo. ¿No? ¿Se casó cuántas? Una. No una. Una sola. Once too many, sí. Bueno. ¿Y cuál es el momento actual en la vida de Borges? ¿Cómo se está enfrentando con el porvenir, ese porvenir tan difícil de predecir? Bueno, por el momento trato de pensar en mi porvenir literario. Trato de pensar en los libros que tengo que escribir, que ya me está faltando tiempo para escribir. Trato de pensar en eso. Y luego puedo tener, quizá, ambiciones personales, pero esas no... No cuentan. Esas no cuentan, no. ¿Se encuentra usted a gusto aquí entre nosotros? ¿Le ha gustado volver a España? Desde luego, sí, ha sido para mí algo muy, muy valioso, muy grato. Sentir esa generosidad española, como digo en un poema, la caudalosa amistad, que es algo típicamente español, ese gran río así de amistad, de buena voluntad de la gente. ¿Cómo ve usted al país ahora, desde lejos y desde cerca, desde dentro ya? Yo no saludo con tanto afecto, no puedo. Un juicio político no tendría ningún sentido. Dado por mí, yo no. Ya he dicho que yo no entiendo en materia política, ¿no? Pero confío, desde luego. Maestro, tendríamos necesidad de horas y horas para hablar con usted, y si Dios quiere habrá tiempo en lo futuro, pero no quiero fatigarle. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Pero no, muchas gracias a ustedes. Nos ha gustado muchísimo tenerle, conocerle, conversar, penetrar un poco en su mundo. Bueno, usted ha dicho todas las cosas esenciales esta tarde. No, por Dios. Yo me he invitado a probar lo que usted decía. Usted es... Le agradezco muchísimo. Usted no es solamente un hombre, usted es literatura, todo literatura, mente y literatura. Bueno, ¿por qué no? Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias.